Imagínate una noche oscura, el cielo completamente despejado, las estrellas titilando como siempre y la luna marcando el ritmo nocturno de la Tierra. De pronto, algo cambia. Una luz aparece donde no debería haber nada, una nueva estrella artificial, más brillante que la luna, atravesando lentamente la oscuridad del cielo nocturno. No es una escena de una película de ciencia ficción ni una fantasía futurista creada por Hollywood. Es una historia real poco conocida, casi olvidada, pero absolutamente asombrosa. Es la historia del experimento Zetanamyan 2. Uno de los intentos más audaces de la humanidad por modificar la noche desde el espacio. Todo comenzó en la década de los años 80, en plena Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos enfrentados. Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en armas nucleares, sino también en tecnología, ciencia y supremacía espacial, mientras el público mundial se maravillaba con los transbordadores espaciales estadounidenses y la expansión de los satélites de comunicación. En la Unión Soviética surgía una idea radicalmente distinta. Una idea que no buscaba destruir, sino iluminar literalmente el planeta. En ese contexto aparece Vladimir Sirovyatnikov, un ingeniero soviético brillante, veterano y respetado dentro del programa espacial. No era un soñador ingenuo ni un teórico sin experiencia, sino un hombre profundamente involucrado en la ingeniería práctica del espacio. Sirovyatnikov fue el cerebro detrás de los sistemas de acoplamiento de las naves Soyuz, mecanismos que permitieron encuentros orbitales precisos entre estaciones espaciales y naves tripuladas. Sin esos sistemas, muchas misiones soviéticas simplemente no habrían sido posibles. Con esa experiencia acumulada, Sirovyatnikov comenzó a preguntarse algo que parecía descabellado. ¿Y si el espacio no solo sirviera para observar la Tierra, sino también para iluminarla? ¿Y si pudiéramos reflejar la luz del Sol hacia zonas específicas del planeta? La idea era tan simple como revolucionaria: colocar enormes espejos en órbita terrestre capaces de redirigir la luz solar hacia la superficie, en lugar de producir energía. Se trataría de redistribuirla directamente desde el espacio. En términos prácticos, esto significaba iluminar ciudades durante la noche sin consumir electricidad. También permitiría prolongar artificialmente el día en regiones polares, donde los inviernos sumergen a las poblaciones en meses de oscuridad total. El potencial no terminaba ahí. Los espejos orbitales podrían utilizarse para iluminar zonas devastadas por desastres naturales, como terremotos, huracanes o apagones masivos, facilitando operaciones de rescate cuando la infraestructura eléctrica estuviera destruida, en una época donde la energía era costosa y los recursos limitados. La propuesta parecía una solución elegante, casi poética. No generar más energía, sino aprovechar mejor la que ya llega constantemente desde el Sol. La idea recordaba a las novelas de Julio Verne y a la ciencia ficción clásica, pero estaba respaldada por cálculos reales, estudios de materiales y simulaciones orbitales. No era fantasía. Era ingeniería extrema. Sirovyatnikov bautizó el proyecto como Zetanamya, una palabra rusa que significa bandera. El nombre no era casual. Así como una bandera ondea y se ve desde lejos, este espejo sería visible desde la Tierra como un símbolo de poder tecnológico. Durante años, el proyecto avanzó lentamente. La burocracia soviética, las prioridades militares y los problemas económicos retrasaron su desarrollo. Aún así, el concepto sobrevivió gracias al empeño del equipo de ingenieros. Curiosamente, muchos científicos soviéticos veían Zetanamya no solo como un experimento técnico, sino como una demostración pacífica del poder espacial, un contraste deliberado con la militarización del espacio que dominaba la narrativa global. El primer Zetanamya no llegó al espacio. Fue una prueba de despliegue realizada en tierra para comprobar si una estructura tan delgada y grande podía abrirse sin romperse. Funcionó. Y eso dio luz verde a la siguiente fase. Ese siguiente paso fue Zetanamya 2. El número no indicaba una versión fallida, sino una evolución natural del concepto. Ahora la prueba sería real. En condiciones orbitales, con el vacío del espacio y la radiación solar directa. El 4 de febrero de 1993 quedó marcado como una fecha histórica. La Unión Soviética ya no existía oficialmente, pero su legado espacial seguía vivo a bordo de la estación Mir, que orbitaba a unos 400 kilómetros sobre la Tierra. Desde la Mir, una nave de carga Progress fue preparada para la misión. Estas naves, normalmente usadas para llevar suministros, combustible y equipos, habían sido modificadas para transportar el espejo Zetanamya-2. El espejo estaba fabricado de mylar, un material ultraligero, extremadamente delgado y altamente reflectante, aunque parecía frágil. Era ideal para el espacio por su resistencia a la radiación y su bajo peso, plegado cuidadosamente como un paraguas gigantesco. El disco tenía un diámetro de 20 metros cuando se desplegaba por completo.
en estado compacto, ocupaba sorprendentemente poco espacio dentro de la nave. Los cosmonautas Alexander Polishchuk y Anatoly Solovyev estaban a bordo de la Mir y tenían la responsabilidad de supervisar el experimento, desde el centro de control en tierra. Decenas de ingenieros seguían cada segundo con tensión absoluta. Cuando llegó el momento, la nave Progress se separó lentamente de la estación. Luego comenzó a girar sobre su propio eje. Una maniobra calculada con extrema precisión. La fuerza centrífuga hizo su trabajo. Poco a poco, el espejo empezó a desplegarse, extendiéndose de manera uniforme. Desde las cámaras. Parecía una flor metálica abriéndose en silencio en medio del vacío. Fue un momento histórico. Por primera vez, un reflector solar de ese tamaño se desplegaba con éxito en órbita terrestre. No hubo explosiones ni fallos. Todo ocurrió exactamente como estaba planeado. Una vez abierto, el espejo capturó los rayos del sol y los redirigió hacia la Tierra. El haz de luz resultante tenía aproximadamente 5 kilómetros de diámetro y se desplazaba a gran velocidad sobre la superficie del planeta. Ese punto luminoso cruzó el sur de Francia, avanzó sobre Europa Central, pasó por Bielorrusia y Rusia y desapareció finalmente con el amanecer. Se movía a unos 8 kilómetros por segundo. La intensidad de la luz fue comparable a la de la luna llena. No quemaba, no deslumbraba peligrosamente, pero era claramente visible. Incluso desde zonas urbanas con contaminación lumínica moderada. Testigos en tierra describieron la experiencia como surrealista. Algunos pensaron que se trataba de un fenómeno atmosférico. Otros de un objeto no identificado. Muy pocos sabían que estaban presenciando un experimento humano. En varios observatorios astronómicos, los científicos quedaron atónitos, no solo por el brillo, sino por la precisión del fenómeno. El haz apareció y desapareció exactamente cuando los cálculos lo habían previsto. Desde la Mir, los cosmonautas describieron la visión como espectacular. Ver una luz artificial moverse sobre la Tierra, creada por el hombre. Fue una experiencia que compararon con el nacimiento de una estrella. Durante unos breves instantes, la humanidad había creado un sol artificial, no para destruir, no para dominar, sino para iluminar. El experimento 6TNM-YA2 fue considerado un éxito rotundo. Demostró que la idea no solo era viable, sino sorprendentemente estable y controlable. El equipo de Syrovyatkov celebró el logro con entusiasmo. Para ellos, esto no era el final, sino apenas el primer paso de algo mucho más grande. Aquí es donde la historia se vuelve aún más ambiciosa. El siguiente proyecto ya estaba en marcha, ZNAM-YA 2.5. El proyecto ZNAM-YA 2.5 nació impulsado por el éxito del experimento anterior y por el entusiasmo renovado del equipo de ingenieros. Si un espejo de 20 metros había funcionado, uno ligeramente mayor prometía resultados mucho más espectaculares y útiles. ZNAM-YA 2.5 estaba diseñado para desplegar un espejo de 25 metros de diámetro, acompañado de un sistema de control más sofisticado. Este permitiría dirigir el haz de luz con mayor precisión hacia zonas específicas de la superficie terrestre. Según los cálculos, el punto luminoso producido sería entre 5 y 10 veces más brillante que la luna llena. El área iluminada alcanzaría unos 7 kilómetros de diámetro, suficiente para iluminar una ciudad pequeña. La prensa científica internacional comenzó a prestar atención. Algunos medios occidentales hablaban de un segundo sol soviético, mientras otros expresaban preocupación por el posible impacto ambiental y militar del sistema. En Rusia, el proyecto era visto con sentimientos encontrados. Por un lado, representaba un logro tecnológico impresionante. Por otro, el país atravesaba una profunda crisis económica tras la caída de la Unión Soviética. Los años 90 fueron especialmente duros para la ciencia rusa. Laboratorios cerraban, ingenieros emigraban y muchos proyectos se cancelaban por falta de financiación. Aún así, ZNAM-YA logró sobrevivir hasta 1999. La fecha elegida para el lanzamiento fue simbólica. El 4 de febrero de 1999, exactamente 6 años después del éxito del ZNAM-YA 2. El experimento intentaría demostrar que el concepto podía escalarse. La misión volvió a utilizar una nave Progress, modificada para transportar el delicado espejo. Todo el sistema había sido revisado minuciosamente, pero el margen de error seguía siendo mínimo. Durante la fase inicial, el despliegue comenzó de forma normal. La nave giró, la fuerza centrífuga actuó y la vela empezó a abrirse lentamente en el vacío del espacio. Entonces ocurrió el desastre. Una de las antenas de la nave Progress se enganchó con la estructura del espejo mientras éste se desplegaba. El material, extremadamente fino, no pudo resistir la tensión. El espejo comenzó a rasgarse. Desde el centro de control, los operadores observaron con horror cómo el sistema se deformaba sin posibilidad de corrección inmediata.
se intentaron maniobras de emergencia para liberar la antena. Pero cada intento empeoraba la situación. El espejo, diseñado para reflejar luz, no estaba preparado para soportar ese tipo de estrés mecánico. Finalmente, la misión fue declarada un fracaso. No había forma de salvar el experimento. El espejo dañado y la nave Progress fueron desorbitados de forma controlada y se desintegraron al entrar en la atmósfera terrestre. El golpe moral fue enorme. No solo se había perdido un experimento costoso, sino también la última gran esperanza de mantener vivo el proyecto Zetanamia. La financiación, ya precaria, se agotó por completo. En la Rusia postsoviética no había recursos ni voluntad política para continuar con un proyecto tan ambicioso y experimental. Zetanamia 3, el plan más audaz de todos, quedó archivado para siempre. Este espejo habría tenido un diámetro colosal de 200 metros, capaz de iluminar regiones enteras durante la noche, para muchos ingenieros. La cancelación de Zetanamia simbolizó el final de una era, una época en la que la exploración espacial se atrevía a imaginar soluciones grandiosas y casi utópicas. Vladimir Sirovyatnikov vivió para ver el fracaso del ZTNM, ya 2.5, pero nunca dejó de defender la idea. Hasta sus últimos años, sostuvo que el concepto era válido y que solo necesitaba mejores materiales y más apoyo. Sirovyatnikov falleció en 2006 sin ver su visión realizada a gran escala. Sin embargo, su legado técnico sigue presente en los sistemas de acoplamiento espacial utilizados hasta hoy. Curiosamente, aunque Zetanamia fue abandonado, la idea de utilizar grandes velas reflectantes en el espacio no murió con él. Simplemente cambió de propósito. Hoy en día, agencias como la NASA, la JXA y la ESA investigan velas solares no para iluminar la Tierra, sino como sistemas de propulsión sin combustible. Estas velas aprovechan la presión de los fotones del Sol, aunque imperceptible en la vida diaria. Esta presión es suficiente para acelerar lentamente una nave en el vacío del espacio. Misiones como Icaros y LiGSAil demostraron que este tipo de propulsión es posible, en cierto modo. Estas velas son herederas directas del concepto Zetanamia. El experimento ZTNM, GEA-2, sigue siendo uno de los pocos casos en los que una estructura espacial fue diseñada explícitamente para ser vista desde la Tierra. Algunos astrónomos criticaron el proyecto por introducir contaminación lumínica artificial en el cielo nocturno. Temían que este tipo de tecnología afectara la observación astronómica. Otros, sin embargo, lo consideraron una obra de arte tecnológico, un acto simbólico que demostraba que la humanidad podía interactuar con el cosmos de formas nuevas y creativas. Entre las curiosidades menos conocidas, se sabe que el haz de luz del ZTNM GEA-2 fue tan preciso que algunos científicos lo utilizaron para calibrar sensores ópticos en tierra. También hubo reportes de personas que creyeron haber visto un objeto volador no identificado. Durante semanas, algunos foros y publicaciones especularon sobre su origen. En retrospectiva, Zetanamia plantea preguntas profundas. ¿Hasta qué punto deberíamos alterar el entorno natural de la noche? ¿Es correcto iluminar el planeta desde el espacio? Hoy, con mayor conciencia ecológica, la idea de espejos orbitales genera debates intensos. El impacto en la fauna, los ritmos circadianos y el cielo nocturno sería significativo. Sin embargo, en situaciones específicas como desastres naturales o misiones científicas en regiones polares, el concepto sigue siendo atractivo. Zetanamia fue un experimento adelantado a su tiempo. Nació en una época de transición, cuando el mundo cambiaba más rápido que la tecnología que lo sostenía. Por un breve instante, en 1993, la humanidad logró algo extraordinario: crear una nueva luz en el cielo. No nacida de una estrella, sino de la imaginación humana. Y así, la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas la luna llena iluminando silenciosamente la Tierra, recuerda que hubo un día en que no estuvo sola. Durante unos segundos, una luz creada por el hombre brilló junto a ella. Un eco de un sueño audaz, poético y casi olvidado. Una historia que nos recuerda que los fracasos más espectaculares suelen nacer de las ideas más brillantes. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. El universo está lleno de relatos increíbles y este fue uno de ellos. Hasta la próxima.